Listo, ahí les va a aparecer un mensajito para que acepten. Y a ver, les comparto pantalla para... Ya pueden ver mi Sí, sí se ve. Perfecto. Denme un segundo para... en este caso les quiero dar, yo no lo conocía este caso, es muy famoso. Es el caso de, el nombre de la persona se llama Phineas Gage. Él fue atravesado en un accidente de tren por un, qué sé yo, por un tubo que le atravesó la cabeza y no murió. Entonces, este es un caso, o de los primeros casos paradigmáticos de la neurología, ¿no? De cómo esta persona en principio vivió y en segundo tuvo un cambio de personalidad muy, muy grave y muy evidente, ¿no? Eh, a partir de ahí se empezaron a dar cuenta de la importancia física del cerebro, no solamente porque ya se estaban estudiando las emociones, ¿no? Desde los griegos, si ustedes recuerdan, las emociones son tratadas por Aristóteles y desarrolladas también por Platón, los humores, ¿no? Que les llamaban ellos. Entonces, a partir de este momento, a partir del siglo XIX, se comienza a estudiar en serio la física del cerebro, la química de cómo funciona a través del, me equivocaré ahí, obviamente de términos médicos, porque no los conozco, pero cómo funciona el cerebro físicamente, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, vean el caso de Phineas Gage, que es muy característico, ahí lo pueden ver, es una persona que perdió la vista de un ojo y tenía fracturado el cráneo, le atravesó por completo, pero de todas formas vivió y vivió creo que bastante tiempo, ¿no? ¿Qué más? A partir de esto les quiero dar algunos apuntes de Sachs y de la obra en cuestión. Vamos a ver, la neurología es cuando, en el siglo XX es cuando empieza su auge, ¿no? A través de estas técnicas de la electroencefalografía y de las tomografías computarizadas, que son los estudios que más o menos se refiere Sachs, ¿no? En los estudios, ver cómo hacen las conexiones electrónicas en el cerebro. Me disculparán si no conozco los términos correctos. A partir de aquí se empiezan estos tratamientos y terapias, y sobre todo a partir de, me corregirán ahí el nombre, de los trabajos del doctor soviético que cita Sachs, que es Luris, me parece, a través de la escuela soviética que empiezan estos estudios y hacer más, ¿cómo podríamos decirlo?, completo los estudios neurológicos, ¿no? Creo que Sachs y Luris en particular son estos dos doctores que ven al enfermo ya no como una enfermedad, ¿no? De hecho, creo que podríamos profundizar en eso más adelante cuando les comenta a sus enfermos que su enfermedad no los define, ¿no? Que me parece bastante interesante, que tienen un alma y esta cuestión de la medicina narrativa, ¿no? Que ve una visión más compleja del ser humano y no solamente de un daño neuronal o de un daño físico de la cabeza, del cerebro. Entonces, creo que Sachs, o en mí en particular, me dejó esa sensación en principio, de ser una buena persona, ¿no? En segundo lugar, de ser un gran doctor que ve en sus pacientes no solamente un enfermo, sino un ser humano. Y creo que esto, no sé si se ha perdido o yo no tengo demasiado contacto con la neurología y con la psiquiatría, pero no siento esa particular aproximación al enfermo mental o al que tiene daños físicos. Esto por decir de la neurología. Y ahora les quería comentar sobre la forma que tiene Sachs de escribir, ¿no? Yo lo llamaría, sin saber demasiado de géneros, yo le llamaría como literatura médica, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es literatura lo que nos está ofreciendo en los principios de los casos clínicos, ¿no? Pues, no, de hecho, si no nos dicen que son casos clínicos, pues podrían ser muy buenas, qué sé yo, fábulas,
experiencias, ¿no? Tiene un gran sentido del humor, Sachs, parece que conoce y maneja, bueno, sabemos que es doctor porque nos lo dice, ¿no? Y después de cada caso nos explica técnicamente las lesiones y lo que sucede en cada uno de los pacientes, pero si solamente nos compartiera las narraciones, eh, podríamos identificar muy bien que es especialista en eso, ¿no? Entonces, y quizás su pluma es muy humana, ¿no? Es muy cercana a, no diría al sentimentalismo, diría más bien al alma o al humano, y nos da esa sensación de que conocemos al paciente, ¿no? O por lo menos eso es la sensación que yo tenía. Conocemos realmente a nuestro paciente y podemos, no me gusta la palabra utilizarla demasiado, que es empatizar, pero creo que es la palabra correcta, que llegas a sentir la angustia, ¿no? De sus pacientes, incluso de sus familias. Y me parece que Sachs no llega al sentimentalismo puro, simplemente nos presenta estos casos y nosotros, porque somos humanos, tenemos esa particularidad o ese acercamiento con estos pacientes, ¿no? Perdón. Eh, Dicho esto, yo nada más quisiera agregar que me gustó muchísimo la obra. Ya la había leído yo antes, pero en inglés y entendí entre poco y nada, porque si de por sí en español los conceptos técnicos son complejos, en inglés pues me mató, ¿no? Creo que cada caso era muy particular, tenía esta sensación de estar conociendo a una persona, entonces eso me hizo como interesarme por cada uno de los temas. De hecho me puse a investigar ahí los síndromes, las enfermedades, las lesiones y no sé, me descubrió un mundo, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera yo abrir la sesión para que pudiéramos empezar a vaciar nuestras inquietudes y nuestras opiniones del libro, ¿no? Entonces, listo. Interrúmpanme, no sé si quieran alzar la mano, qué les pareció, les gustó, no les gustó, se les hizo pesado, aprendieron de medicina. Dale, Fer, adelante. Hola, buenas noches a todos. Digo, no sé si aprendí algo de medicina, pero yo lo escribí hace un par de días, ¿no? En el WhatsApp, de que de repente me sentía abrumado y empezaba como que a pensar en, no manches, yo tengo eso, no manches, ya me dio esto, ya pasé por esto, y me empecé, no a sugestionar, pero sí como a hacer una forma de identificarme yo como en ciertos momentos, no con todos, obviamente, pero sí con algunas conductas de las narraciones de Sachs, y creo que eso me movió un poco, ¿no? Pero creo que lo que me gustó a mí de la obra es de que sí es, aunque sea, como bien dice, no sabemos cómo sea literatura médica o lo que sea, pero creo que distan mucho de los archivos médicos porque se concentran en la parte humana, ¿no? De cada uno de los pacientes y en describirla, y que uno y que uno ya debe, yo, por lo menos yo ya debo de tomar más en cuenta que no solamente alguien es autista porque es autista, sino que hay un espectro amplísimo y que se sale de los estereotipos y de los estigmas, y que creo que es más amplio, más complejo, más diverso, no tan fácil de encasillarlos, sino que nos da pauta para no constreñirlos tanto y alejarnos de los estereotipos, ¿no? Porque es demasiada la diversidad que hay en este tipo de condiciones, ¿no? De condiciones humanas. Entonces, creo que eso es lo que a mí me dejó, que ya voy a dejar de decir autismo porque ciertas características, ¿no? Sino que hay muchísimo más. Y la otra que sí me motivó a reflexionar en mí mismo y en que ya, digo, también ya tomar distancia, ¿no? Digo, ya sería muy enfermo que después de haberlo terminado siga viéndome reflejado en ellos, ¿no? Pero creo que me encantó esos dos aspectos de la obra, ¿no? Claro, ¿no? Gracias, Fer. De hecho, yo quería darles algunas frases que me gustaron de Sachs para alimentar un poco la discusión y ahorita, si quieres, te doy la palabra, Diego. Sobre todo,
esta aproximación a la enfermedad, ¿no? Nos explica que el ser humano solo es el único que cae realmente enfermo, ¿no? No nos compara con animales. Creo que desde ahí Sachs nos está dando una guía, ¿no? Que él no nos va a tratar como, o él no nos va a narrar una enfermedad, nos va a narrar un paciente, un estudio clínico, ¿no? Que él considera así las enfermedades, no considera a las enfermedades, o por lo menos las enfermedades neurológicas, como meros hechos físicos quizás, ¿no? Sino que están inmersos, como dice Fer, en un contexto, en unas clasificaciones, qué sé yo, muchas variables que Saxo, obviamente en cada uno de los casos nos ofrece, ¿no? Si quieres, Diego, continuar. Va. Sí, de hecho, justo lo que decía Fernando me pasó a mí también. A la par con varios libros, he estado leyendo uno acerca del TDAH por cuestiones familiares, un poquito mi hija, vaya, varias cosas ahí, y enterándome un poquito de la condición del TDAH y poniéndolo un poquito en comparación con lo que narra el libro, con los diferentes pacientes, sí habían ciertas situaciones en las que luego yo también decía como de, momento. Me dio mucha curiosidad muchísimas cosas. Obviamente, creo que fue uno de los libros donde más he ocupado un diccionario, porque vaya que habían palabras que era como, ¿de qué me estás hablando? Háblame en español, por favor, ¿no? En sí, creo que la primera historia me atrapó. O sea, desde la historia que lleva el título del libro fue donde yo dije, wow, me quedo. Me lo aventé yo creo que en 6 días, más o menos. Una belleza de libro. Me encantó. Qué bueno, Diego. Yo les quería preguntar también sobre el humor que tiene Sachs, ¿no? Porque el hombre que confundió a su mujer con un sombrero es un título sugerente, ¿no? Y con humor, en realidad. Y de hecho, cada historia está contada con humor, o es la sensación a mí que me da. O sea, no nos trata y no trata a los pacientes con algodones, quizás, los trata realmente como si fueran, qué sé yo, como un amigo que conoces que se enferma, que le das, que llegas y, qué sé yo, te burlas, ¿no? Porque es lo que es, ¿no? Seguramente era un gran profesional Sachs, pero a la hora de narrar, él sabe el público al que va dirigido, que no son especialistas, que está trabajando la literatura, Sachs, en realidad, ¿no? Creo que esa aproximación a mí por lo menos me gustó muchísimo, ¿no? También quería comentarles, a ver si les sugiere algo, sobre esto que dice Sachs sobre el sujeto humano lucha por preservar su identidad en circunstancias adversas, ¿no? Si vemos cada caso, y nuestro caso en particular como seres humanos, qué sé yo, el que cuando te dicen que tienes ansiedad, te vuelves ansioso, ¿no? Y ahora toda tu vida gira alrededor de la ansiedad. Si te dicen que tienes cierta particularidad, toda tu vida genera porque soy así, ¿no? Y Sachs, o por lo menos a mí esa sensación me dio, que lo que nos dice es, ojo, que ahí no se acaba el ser humano, no se acaba en lo físico, no se acaba en tu enfermedad. No sé si les dio la sensación cuando hablaban, ahorita te doy la palabra, Caro, cuando hablaba de esta persona, creo que tenía Tourette, que después se vuelve jardinero, que lo ven en sí, o sea, en sí mismo, ¿no? Es dueño de sí mismo y cuando está rezando, ¿no? Él también dice, bueno, tiene esta trascendencia que solamente alguien con alma, que no un animal, puede tener, ¿no? A mí me conmovió mucho esa aproximación que tiene Sachs al ser humano y bueno, les quería compartir eso, a ver qué les sugieren. Y sí, adelante, Caro, ¿quieres continuar? Sí, hola a todos otra vez. Justo esa observación que acabas de hacer, o sea, me encanta esa parte de, o sea, ya ven que el libro lo divide también como en 4, ¿no? Que es pérdidas, excesos, arrebatos y el mundo de los simples. Entonces, por ejemplo, en la parte de las pérdidas, eso que dicen, ¿no? Que hay gente que se pierde, ¿no? O sea, que hay momentos en que ya ni se reconoce ni sabe quién es. Y, por ejemplo, de este hombre que iba a la iglesia y otra vez volvió en sí mismo, ¿no? Estoy hablando como de la espiritualidad,
que también menciona Sachs la parte del alma, ¿no? O sea, se me hace muy valioso también como Sachs teniendo una formación como médica, porque pues era médico, ¿no? Al final del día también, escritor y muchas otras cosas, pero ve como al hombre como una integridad, o sea, no separa al hombre nada más la mente, o sea, todavía conjunta como que la mente, hasta hace mención del alma, sus hábitos y todo, o sea, en sociedad, o sea, me encantó esa parte también de que Sachs no ve solo una patología, sino que ve una persona como en toda su totalidad y la verdad se me hace súper admirable la manera de narrarlo porque no te lleva nada más, o sea, te describe muy bien el problema, ¿no? O sea, la situación clínica que tiene el paciente. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tenía, este tipo de situaciones vivía en su día a día, cómo se trató, bueno, en algunos casos, ¿no? Que mencionaba el tratamiento que le querían dar, los obstáculos que pudo tener, porque, por ejemplo, la parte de los arrebatos me acuerdo mucho que eran de, el capítulo de la enfermedad de Cupido, ¿no? Que la mujer dice, es que yo no quiero que me quiten esto, porque también a mí esto me aportó mucho, ¿no? Y yo me gusta esta nueva persona que estoy siendo. Entonces, como que ve todo, ¿no? O sea, no ve nada más como que esto fue así y se trató así. Por eso también se me hace un libro tan valioso porque es muy entretenido, o sea, te da una visión como muy padre de todo lo que fue llevando Sachs, ¿no? Igual no todos los casos le siguió como la pista hasta el final, pero sí te dice un poquito más de que la persona cómo estuvo después de como un diagnóstico tal vez un poquito más acertado. Entonces, me encanta a mí esa parte. No sé si alguien también tenga otro comentario de eso. Qué bueno que te gustó. De hecho, yo creo que esa parte del alma que ves, que le sugiere a Sachs, a mí por lo menos me da la sensación que la obtiene por el arte. O sea, que es buen escritor. O sea, creo que tiene esa sensibilidad artística que solamente el verdadero artista que tiene contacto con la trascendencia, bueno, pues, yo lo he repetido mil ocasiones que mi teoría cuando hay un buen artista es que Dios le guía la mano, ¿no? Y él es el instrumento del arte, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso tiene esa sensibilidad, ¿no? Francisco, ¿quieres compartirnos ahí? Veo que tienes... Hola. Bueno, esta es la primera vez que yo me uno al grupo. Mucho gusto a todos. Este, pues bueno, a mí es la primera vez que yo leo este libro y es importante porque pues yo soy neurocirujano. Mira. Entonces, sí, muchas cosas, me pongo a pensar que si yo lo hubiera leído en la carrera igual hubiera hecho lo mismo. Pero eh, es muy interesante varias cosas. Uno, lo que decías tú al inicio de pues bueno, no los ve como una enfermedad como tal, o sea, no, y es que así somos las personas, ¿no? O sea, no debemos encasillarnos nadie en que, pues si a ti te dijeron que tú eres ansioso, entonces vas a vivir tu vida llena de ansiedad, o si te dicen que tienes TDAH, pues ya, entonces todo, de repente pasa mucho con la gente que se encierra en su diagnóstico, y entonces eso está bien extraño porque se vuelven como puras profecías autocumplidas, ¿no? Bueno, esto es por el TDAH. Y entonces ya no viven la libertad que tienen en su vida, todo lo viven encerrado en sus diagnósticos. Y la verdad que eso no es cierto, porque los diagnósticos que nosotros hacemos, sobre todo en psiquiatría, para serles sincero y así como de cuates, este, son pura aproximación. Sí, O sea, exacto. no hay una persona que, ok, bueno, ese es ansioso, o sea, cada quien tiene su propia ansiedad, cada quien tiene su propia depresión, cada quien cursa con sus propios problemas de atención, y lo hacemos nosotros pues para saber más o menos qué carajo hacer, ¿no? Cómo ayudarle, pero la verdad es que cada persona tiene su propia enfermedad neurológica. Por ejemplo, algunas cosas que pone Sachs, básicamente la gran mayoría, y es que hay que contextualizar en qué momento él escribió eso. Él lo escribió en un momento en el cual, en realidad, estudios de imagen aparecían, pero no eran tan hegemónicos. Por ejemplo, más o menos creo yo que, no tuve la oportunidad de checar cuando lo publicó, pero yo creo que está como mediados de los 80s. Y Sí, la mayoría, ¿ok? 70s. Y la mayoría de los casos que tiene él, que está platicando, está hablando de su práctica entre los 50s y los 70s más o menos. La tomografía empezó a aparecer alrededor de los años 70 y la resonancia magnética por ahí de los 80s, pero ya se puso como común en los 90. O sea, lo que intento yo decir con eso es que
todo era, todo el diagnóstico y todo lo que hacen los neurólogos, por eso a mí no me gustó tanto la neurología clínica, es tratar de ver qué tiene la persona. Entonces, lo que hacen es, hacen un montón de, pues, historia clínica y bla, 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 para intentar entender más o menos por dónde anda la lesión. Este señor que tenía, que se confundía a su esposa con un sombrero y todo ese rollo, son lesiones que se encuentran en la unión temporo-parieto-occipital, donde nosotros, o sea, se comunican ahí las áreas de la visión, se comunican ahí las áreas que tienen que ver con morfología, con significado. Entonces, esa integración en esas personas está perdida. Es el problema, porque ellos ven bien, ven perfectamente. El problema es que no pueden identificar cuál es el símbolo al cual hace referencia esa imagen, ¿no? Y es por eso que lo fragmentaba, ¿no? O sea, bueno, es una persona o es un objeto redondo, etcétera, ¿no? O sea, lo iba fragmentando en sus componentes y concluía como si fuera una serie de pistas, ¿no? Entonces, gran parte de los estudios que está, o de los casos que está hablando Sachs, pues habla de casos que eran previos a los estudios de imagen. Y gran parte de la neurología se trató de eso. Habla de un montón de cosas, está padre eso, porque habla de casos de Broca, habla mucho de Luria, ¿no? De cuando Sí. empezó toda la neuropsicología y todo ese asunto. Entonces, en realidad los está aventando como en una historia tal cual de la neurología. Y eso está muy padre. Pero, y entonces, de hecho, la propia estructura del libro que tiene entre hablar de déficit, hablar de, no me acuerdo cuál es el término que utiliza, pero habla de las observaciones, es en realidad lo que nosotros llamamos como signos negativos y positivos. Una persona que tenga una lesión en el área con la cual mueve el cuerpo, pueden pasarle varias cosas. Por una parte puede no moverlo, o por otra parte puede tener epilepsia en ese lado y entonces estar ahí moviendo de más, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, más o menos es como tener una vista de pájaro de la neurología, el libro de Sachs. Pero cosas que más me llamó la atención y creo que es lo más rescatable, independientemente de la parte neurológica, es el, a mí como que el sabor que me queda del libro es en realidad un poquito la pregunta por la cual yo me metí en esto, y es, o sea, ¿qué somos? Exacto, bien. Yo creo que eso es de repente algo que hay que estar como masticando, porque en realidad alguien podría decir, bueno, somos nuestro cerebro, pero no necesariamente. O sea, sí, ahí viene y ahí están el sustrato anatómico y físico de lo que tú crees que eres, pero en realidad también eres la narrativa de tu historia, ¿no? Bueno, eres una persona mexicana que nació en tal época, que se creó de esta manera, y tú te avientas tu historia, y esa historia es lo que tú te crees de ti mismo, ¿no? Y esa historia en un momento puede cambiar. Exacto. Casos como... Perdón que te interrumpa ahí, Francisco, pero por ejemplo, el que tiene amnesia, ¿no? Que no sabe su historia, su pequeña biografía era de 15, 20 años, no recuerdo, y el resto de su vida no se acordar, y en realidad sigue siendo ser humano. Perdón que te interrumpa, pero creo que es muy buen ejemplo de lo que estás comentando. Adelante, perdón. O sea, sí me ha tomando como pauta eso. Casos como los que platica Zach, la verdad es que sí los vemos un montón. Y de repente se siente feo, de repente, ¿no? Así breve, ¿no? Yo recuerdo mucho una chica que tenía 18 años, pero era una bomba. La chica, bueno, nosotros nos platicaba la familia, ¿no? La encontraron tirada, la habían atropellado y cuando llegó al hospital, en realidad nadie quería meterla porque tenía ya datos de que se iba a morir y que no estaba bien meterla. Pero con quien, bueno, la metimos pensando en que pues, estaba bien joven, 18 años, ¿no? Después de un ratote y después de la cirugía de rollo, salió y salió bien y cuando la vimos después, yo la veía perfecto, ¿no? Una niña que andaba como cualquier persona en la calle que tú veas, ¿no? Pero la personalidad, o sea, la persona como tal cambió totalmente. Es una chica de 18 años que se dedicaba a exportar, bueno, no sé si es a importar artículos de áreas de África y las vendía aquí en México y tenía como una empresa, pues tal vez no muy grande, pero, o sea, tenía su emprendimiento, todo ese rollo y era una chica movida que en realidad, pues mantenía mucho a su familia, una familia medio numerosa, de bajos recursos, y se volvió una persona un poquito como Phineas Cage porque la lesión fue frontal. Una persona que pues ya era pues, sí, que le valía más del mundo, que era feliz hasta cierto punto porque ya todo el tiempo se pasaba agarrando, pero ya no era la persona que había conocido su familia.
Qué Entonces, duro. esa persona se había perdido y la familia nos reclamaba, decía, no, pues, ¿qué le hicieron, no? Nosotros, pues, nada más salvar la vida, pero bueno, ahí también tendrías que definir qué es la vida, qué eres tú. Claro, claro. Yo creo que en la parte del libro lo que nos puede, bueno, al menos aquí lo que me mueve es volver a preguntar, y que lo hacemos siempre, de hecho, volver a preguntarse qué significa tu identidad, tu personalidad, qué significa estar enfermo, o sea, ¿sí me explico? O sea, está muy padre el libro. Totalmente. Agradezco Gracias. el tiempo. Y gracias por compartirnos ahí tu experiencia médica, porque realmente creo que es valiosísima, porque realmente, bueno, yo no, no conozco de neurología y neuro, pues lo que acabo de leer, pero qué bueno que nos hayas comentado esto. Tengo algunos comentarios y ahorita si quieres, Ale, te paso la palabra. Hay algo que yo siempre repito, esto que dijiste, que hay algo que nos puede cambiar la personalidad y todo nuestro ser, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Spider-Man, ¿no? Pasa de ser un tipo normal, le pica una araña, perdón que lo lleve a lo prosaico, pero me parece un buen ejemplo, y se vuelve un superhéroe y se vuelve un todopoderoso y se vuelve, no sé si me doy a entender, o sea, estamos a segundos o a milisegundos de que te caiga un rayo y cambie tu personalidad por siempre, ¿no? Que tengas un accidente y pierdas el brazo y cambie toda tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena pregunta esto que está señalando Francisco. O sea, si nosotros somos el conjunto de nuestra pequeña biografía o somos algo más, o simplemente un ser arrojado al mundo, como dirían los existencialistas, a un saco de huesos y qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena pregunta que nos va a dejar ahí reflexionando todo el tiempo, toda la vida, me imagino. Ale, perdón que alzaron la mano, pero Ale estaba antes. ¿Quieres compartirnos ahí algo? Sí. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. O ya. Ok. Mi comentario es rápido. No quería participar después del número, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que no te estamos Igual, escuchando bien. el Si quieres, conocimiento es... si quieres apagar tu cámara, porque no te estamos un escuchando. segundo. A ver. ¿Me A escuchan ver. bien? A ver, intenta hablar. Ya. ¿Me escucho perfecto? No, no sé si soy yo. Creo que estoy teniendo problemas. No, No, soy no se yo. escucha. Se corta. Si quieres, Ale, nos lo puedes escribir y ya lo leo en voz alta y perdón, pero es que sí se nos dificulta ahí escucharte. Fer, ¿quieres continuar? Sí, algo que se me hizo interesante y que lo acaban de comentar es de que pues uno se aferra a la identidad que tiene, pero siempre va a haber momentos en que van a detonar un montón de cosas, ¿no? Y es en cuestión de pues algún hecho social o algún, no sé, un montón de cosas que nos pueden cambiar. Y lo vimos en el libro el de Edward Norton, ¿no? El de la película, ¿cómo se llama? Que basta cualquier cosa para detonar un montón de demás, ¿no? Viene a colación con la película de Guasón que se va a estrenar apenas, que también son el contexto, cómo te moldea, obviamente, pero también la identidad, que a pesar de que nos aferramos a ella, también la identidad, decía Clive Klujo, ¿no? Que es un sombrero que te quitas y te pones dependiendo del momento de la situación, ¿no? Pero que también hay algo en el disco duro que va a permanecer ahí y que también la cultura es importante para las personas y a las cuales nos podemos aferrar. En el caso de la chica india, ¿no? Que regresa a la India y cómo va recordando pues lo que fue, y que creo que eso es el anclaje que tenemos y que en algún momento dado, pues sí es algo que a lo cual no, las personas nos aferramos, ¿no? Y que quedan ahí quizá, y que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y a mí me causó muchísima angustia lo de la memoria,
porque ¿qué es la parte que podemos recordar? ¿Qué es lo que, y que no solamente, y que no somos lo que recordamos, sino también lo que olvidamos, ¿no? Y que también eso es muy, muy importante y que lo pude leer. Y ya para terminar, hay una cita en la parte de la religión, de la espiritualidad y demás, cita a William James, ¿no? Y William James con esta parte que me imagino yo que creo que estaba citando las variedades de la religión, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, de las variedades de la experiencia religiosa, ¿no? También como hay que ver también en las personas, pues cómo está esa parte de la espiritualidad, de la iluminación, de la parte fenomenológica y la parte de las creencias, que también son forman parte de ese disco duro que todos tenemos y a la cual también es un asidero donde tenemos y las personas se anclan a eso. Y creo que más bien por ahí iría mi idea, ¿no? Sobre los anclajes de la identidad, ¿no? Gracias. Me encanta, Efer. Ahorita, si quieres, profundizamos un poco, pero voy a leer el comentario de Ale para que no quede ahí al aire. Nos comenta que solo quería comentar el poderoso caso de la persona con amnesia, que por un lado clínico ya estaba desahuciado y que el buen Sachs, como tú dices que es un artista, encuentra un sentido, digamos, de tratamiento a través de lo espiritual, la acción, que recalca esta parte de activarse en ese ejemplo con la jardinería y encontrar sentido e identidad en ello. Fue bellísimo, la verdad. Sí, la verdad es que es muy lindo. Yo me hizo recordar, hay un sabio japonés que él dice, no es cierto, fue un general estadounidense que él dice que prefiere ser un guerrero siendo jardinero en un jardín que un jardinero en una guerra, ¿no? Lo que quiere decir con esto y lo que les quiero comentar es que hay algo, lo que dice Fer es, hay algo en el ser humano, en este caso el ejemplo que les pongo es el ser héroe, ¿no? En particular, que viene en nosotros, viene en un ADN que no podemos evitar ser. Entonces, desarrollar eso, todas las áreas físicas, espirituales, de la conciencia, del conocimiento, creo que hace al ser humano cada vez un poco más fuerte, ¿no? Y tiene mucha tela este ejemplo que les pongo porque creo que cuando eres una persona que desarrolla todas estas áreas, es muy complicado que una enfermedad te venza, ¿no? No sé si yo, digo, tengo un poco tiempo acercándome a los temas religiosos, yo no veo por lo menos las personas que yo conozco religiosas, no veo una persona religiosa triste, ¿no? Ni ansiosa, ni deprimida, ¿no? Tiene un sentido de vida. Entonces, creo que esa parte de la trascendencia que dice Fer y de la identidad es muy, muy importante porque te enraiza. Simone Weil tiene un libro que se llama Desraizamiento, que ella critica el mundo moderno porque, como dice Francisco, esta persona que solo reconstruía las imágenes, ¿no? Veía líneas, veía color, pero no ve el símbolo. Y es muy, Simone Weil critica mucho a la modernidad porque es eso. La modernidad ve literalidad y no ve símbolos en el mundo. Ve literalidad. Si algo es así, es que es así. Si una persona dice que es tal cosa, es que es tal cosa. Entonces, yo les comento esto porque cuando nos desraizan, como dice Simone Weil, y nos quitan la memoria, nos quitan, qué sé yo, lo que quieran ustedes que enraiza una persona, te vuelves una persona enferma, parece ser, ¿no? Parece ser que es una persona que no tiene identidad en ningún lado y pierde justamente eso, es una persona deconstruida, es una persona que solo ve literalidad en lo que está viendo, ¿no? Yo les dejo ahí ese comentario un poco polémico para que hagan lo que quieran con él. Adelante, Francisco, si quieres continuar. Ay, perdón, yo nada más quería comentar algo de que dijiste tú, porque sí me hizo mucho ruido. Hablas, o sea, porque me dejó esa sensación el libro, quizás ese ser arrojado ahí, como el Dasein que hablaba Heidegger. Bien. En realidad, somos seres que están, ¿cómo decirlo? Somos seres que van a la muerte. Exacto.
y por eso es que las religiones nos dotan de sentido. Y definitivamente, digo, yo respeto toda ideología religiosa y todo ese asunto, pero un poquito el sabor de boca que me deja es ese, o sea, como te decía yo, ¿qué somos? ¿Qué es lo que me hace a mí seguir siendo la persona que soy después de todos estos asuntos, ¿no? De repente es importante como recordar eso, que en algún punto, en algún instante vamos a morir, pero también creo yo que morimos a cada instante, porque morimos cuando nos deja una pareja, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de lugar en el que vivíamos, cuando cambiamos de domicilio. ¿Por qué? Porque nuestras vidas cambian y algo que tiene constantemente la vida es eso, el cambio, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, yo estoy ya como ya estoy convencido que todos somos un sueño de Brahman. Gracias. Me encanta que hayas dicho el Dasein porque acabo de leer a Dugin. Si no lo ubican, Dugin es el ideólogo de Putin, de la Rusia, y utiliza mucho el concepto de Dasein, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero justamente para anclar una nación, para anclar a Rusia. Rusia no es Occidente, entonces bajo ese Dasein se enfrenta al mundo Rusia, ¿no? Búsquenlo, es súper interesante y bueno, Heidegger ahí tiene tela, ¿no? Heidegger era el ideólogo de la Alemania nazi, de una otra forma. Entonces, el decir que ese pueblo tiene un sentido y un destino es lo mismo que está utilizando. Pero bueno, está bien. Ya. Poderosísimo. O sea, un pueblo con raizamiento no lo pueden. Bueno, nos metemos un tema que me encanta, pero iba a meter, pero dale Luz si quieres continuar, porque si no yo me fumo acá. Pues yo quiero regresar a Sachs. A mí me gustó mucho el libro. Bueno, ya lo había leído antes, lo que pasa es que lo leí en unas circunstancias difíciles. Entonces, había cosas que ya no recordaba, pero otras sí, y me fue muy, muy lindo leerlo. Leer a Sachs es como un cariñito. O sea, a pesar de lo dramático de pronto de las situaciones, él es tan empático que es como un cariñito siempre es así. Y a mí me gusta mucho que no le tema los términos. O sea, pero esto no le quita ni un ápice de respeto ni de amor. Perdón, Luz, que te interrumpa, cuando les dice idiotas, ¿no? Yo no lo sentí efectivo, la verdad, en ningún momento. Perdón. O deficientes, ¿no? Hoy no se puede decir deficiente. Y bueno, yo la verdad es que me alineo bastante con esas cosas porque sí creo que, pues que bueno, es el signo de estos tiempos y que si la gente pide eso y lo interpreta como respeto hay que dárselo, pero creo que Sachs es un ejemplo de que no es necesario, de que el asunto es el contexto y de que la verdadera inclusión y el verdadero respeto está ahí. A mí eso me gusta mucho. Leer a Sachs es como, de veras, como un cariñito, como un abrazo siempre. Y bueno, yo la primera vez que leí el libro, también recuerdo que me gustó mucho bueno, yo veo que aquí empezó el asunto con que, yo me reconocí aquí, yo me reconocí acá. Es que también, o sea, ustedes se preguntaban qué somos. Bueno, no sé yo qué somos, no tengo la menor idea, pero somos inabarcables, yo sí estoy segura, o sea, todos somos inabarcables. Entonces, pues claro que nos encontramos, ¿no? Y bueno, y eso que nadie nos ve de cerca, porque si nos vieran de cerca y nos diagnosticaran, quién sabe qué encontrar, ¿verdad? Pero, pues por eso nos encontramos y a mí eso me gusta mucho y creo que tiene que ver con este calorcito que yo siento cuando leo a Sachs. Pero les quería decir, aquella vez que leí el libro, a mí me dio mucha curiosidad Sachs. Y de hecho, Pablo Bullosa, que tiene unas cápsulas en YouTube, tiene también alguna cápsula sobre Sachs y creo que de ahí saqué alguna información y luego investigué. Y bueno, me enteré que Sachs fue muy criticado. Mira. Sachs era un homosexual que dada la época, pues no, ¿verdad? O sea, no tenía chance de salir del closet ni de asumirse como tal. Pero era un excelente médico. Sin embargo, el gremio, por homosexual y por escritor, lo atacó muchísimo y siempre decían que era mejor escritor que médico, ¿no? Y lo atacaban mucho, que yo creo que era pura envidia, pero bueno, lo atacaban mucho porque decía que él experimentaba con sus pacientes. Y a mí me da risa, qué bueno que aquí tenemos un doctor, o sea, yo vivo con uno hace muchos años, y lo que yo creo es que los médicos siempre están al filo de la ética, y siempre están experimentando por más ciencia que manejen. Porque hay enfermedades, no, digo hay enfermos, no hay enfermedades, y todos nos
combinamos de diferentes formas. Pero bueno, este datito de Saxi se los quería compartir. Y también que yo le traigo muchas ganas a otros libros de él, ¿no? Sí, deficiencias. Sobre todo uno que se llama Gratitud, que si no recuerdo, si no recuerdo mal, él escribió cuando estaba desahuciado. Porque él a los 70 y tantos, que por cierto ya tenía pareja, encontró una pareja ya muy tarde en su vida, pero la encontró. Porque yo creo que era una persona tan linda que no podía quedarse así. Pero bueno, él recayó, aunque en otro lado, de un cáncer en el ojo. El doctor acá sabrá más que yo, pero él sabía que ese cáncer era incurable. Y entonces se puso a escribir Gratitud, y es un libro que yo le traigo muchos, y tiene muchísimos libros, pues. Pero bueno, estos chismecitos que yo me enteré entonces porque me dio mucha curiosidad. Y también me llama la atención que sea justamente Robin Williams quien interprete en Despertares, ¿no? Como que a mí los dos me parece que son un cariño con patas. Y además Sax era guapo, ¿no? Sax era muy guapo, pero hasta viejito, la foto que pusiste, o sea, era bien guapo. Imagínate cuántos galanes se le fueron. Bueno, ya. Aparte, no sé quién, creo que Caro nos compartió, alguien compartió que en una moto, que andaba en moto. Sí, se veía súper guapo, claro. Y bueno, Vane, ¿quieres compartirnos tu experiencia? Sí, pues bueno, como siempre todos en este club son bien profundos y dicen unas cosas muy acá. Pero la verdad es que a mí sí yo sí me deprimí. La primera parte, sobre todo, yo veía que todo mundo no, un librazo, y yo así bien apachurrada comiendo helado, porque decía, qué triste perder la salud mental. O sea, a mí me dio mucha tristeza leer los casos, como que decía, no manches, qué gacho. Y luego, ya pues después me acostumbré y lo seguí leyendo. Y me pareció súper fuerte dos cosas, fueron como que las que más me impactaron. Una, lo de la pérdida del olfato, que dije al final, hashtag todos somos con el COVID, ¿no? O sea, qué fuerte, porque ahí lo mencionan como, y aparte, o sea, que aunque no había recuperado el olfato, la capacidad del cerebro para recordar los aromas. Entonces él decía como de ya la hice, ya huele otra vez el café, y ni al caso, que fue un poco como la memoria que tienen las personas que pierden un dedo o una mano y que les da comezón o así, aunque ya no lo tienen. O sea, fue como lo mismo con el olfato, y dije, híjole, eso eventualmente, pues casi todos lo pasamos, ¿no? Con lo del COVID. Bueno, yo no lo perdí, pero en mi familia sí. Y me pareció súper bonito eso que sí dije como, ay, qué padre, lo de la música. Iba a comentar. Ay, sí, como que decía, qué bonito que podamos conectar, que al final todos podamos conectar con eso, ¿no? Con el arte. Y decía yo como de, ay, qué romántico y qué bonito. Eso me gustó mucho. No, pero qué bueno que lo mencionas, Vane, porque yo lo anoté aquí, las canciones que le recuerdan a su infancia. No tenía recuerdos de su infancia, pero cuando escuchaba esa canción le recordaban y claro, todos tenemos memoria musical, ¿no? Tatuajes musicales. Y también, o lo de los que estaban como súper ansiosos o que ya se les había botado el caico y estaban como en otro, así se habían bajado un planeta antes y todo, pero que les ponían la música y ya se tranquilizaban y estaban todos felices. Como que dije, ay, qué bonito. Eso me gustó mucho. Sí, ¿no? De verdad es que esa sensibilidad al arte que todos tenemos y que realmente es algo que se está perdiendo, porque por lo mismo que yo creo que la causa es esa literalidad de la que estamos inmersos ya, que no sabemos simbolizar, que hemos perdido la alegoría, a lo mucho alegorizamos, pero no podemos simbolizar ya, porque lo que pues es literalmente tenemos que interpretar el mundo, ¿no? Claro, y aunque unos estemos más chisqueados que otros, al final todos conectamos con lo mismo. Entonces, eso como que dije de qué padre. Y hablando nada más rápido, hoy tuve un seminario de macrotendencias en WGCN, que es como, pues como la empresa pues que se encarga de ver todas las tendencias del mundo de aquí a 5 años. Y me pareció súper impresionante y que creo que también tiene como que algo que ver, que está comprobado que estamos perdiendo el sentido del tacto, porque ya hay como tantas cosas digitales o así, y cada vez
lo usamos y dije, ay no, qué triste, o sea, dije, si Zack siguiera vivo, escribiría en un futuro de esto. Como que me quedé pensando y dije, ay, qué fuerte. No, pero ustedes pueden, a ver, no me quiero meter en ejemplos concretos, pero ustedes lo pueden ver. O sea, algo que será considerado una enfermedad, qué sé yo, en un momento, ahora lo vemos normal, y esto de perder el tacto y de tener la corva encorvados, Sí. y vamos a tener los dedos de determinada forma, vamos a empezar a decir, bueno, es que es normal. Qué fuerte. O sea, y la OMS, que bueno, es un nido de políticos, o sea, va a decir que tal, hay que respetar, o sea, eso es una total idiotez, ¿no? O sea, porque el sentido común, que estamos viéndolo, que es una enfermedad, algo que es una enfermedad, o sea, después, por cuestiones políticas y narrativas, se va a querer Normalizar. normalizar, ¿no? De cualquier Sí, forma. muy fuerte Pero bueno, y no quiero meterme en líos, y en esos temas. continuar. Sí, bueno, yo igual me quedé como muy impresionada como en todos los casos, porque igual me sentía como identificada, ¿no? Desde como los rasgos que comentaba de la memoria, decía, no es que, o sea, hasta en los sueños, ¿no? Uno lo cree tan real, y dices que sí está pasando, ¿no? ¿No? O sea, desde que, por ejemplo, este chico, ¿no? O sea, soy malísima para los nombres, pero veía como él veía como su pierna fantasma, ¿no? Y era así como algo muy impactante, y decía, es que, ajá, ¿qué pasaba con él, no? Y sí me sacaba como de onda, ¿no? Y que en cada caso decía, es que uno vuelve a ser, pues, uno mismo, ¿no? Que así, aunque estaba enfermo, volvía a ser uno mismo, que así se sentía bien. Él no sabía que estaba enfermo, pero él se sentía bien así, ¿no? Que no necesitaba como de unos medicamentos, ¿no? Igual como de este chico que le estaban dando, ahí no recuerdo bien qué enfermedad tenía, creo que es del tauretismo, donde le daban medicamentos, pero que él no se sentía a gusto porque él decía que ya no se sentía bien así. Los Entonces, tomaba entre semana nada más, ¿no? ajá, Y entonces que el fin de semana solamente decidía solamente ser él, ¿no? Sin medicamentos ni nada, pero que como para ser aceptado en la sociedad, pues en todo el transcurso de la semana, ¿no? Para el laboral, pues necesitaba tomárselos, ¿no? Según como para comportarse bien. Pero él no se sentía bien, o sea, él quería ser así como tal, como era, ¿no? Y cómo uno vuelve a ser uno mismo cuando escucha una melodía, ¿no? Y te trae como, te lleva hasta un recuerdo, o desde que tocas como el pasto, ¿no? Los olores. Y yo decía, pues es que realmente ese es como nuestro ser, como el que realmente digo, pues es que sí estoy enferma porque tengo como todos los síntomas de un poquito, porque de repente pierdo la memoria, no me acuerdo dónde dejé las cosas, ¿no? En algún momento comentaban, es que no me acuerdo, o sea, dónde dejé las llaves, dónde dejé esto, ¿no? Y decía, pues es que en algún momento estoy como, pues sí, enferma, pero realmente no se desarrolla como tal, pero, claro, es una ajá, característica, ¿no? Que se sí, dio. pero me impresionaba mucho cómo uno se sentía bien así, ellos mismos, ¿no? Que no perdían ya esa identidad que ellos tenían. Es que, bueno, yo no somos filósofos, ¿no? Pero que eso es un buen tema, ¿no? Que eso de la identidad, pero bueno, quizás algún día lo descubramos. Gracias, Ivette. Caro, ¿quieres continuar ahí compartiéndonos? Sí, quiero decir otra cosa también. Ahorita un poquito en la línea de lo que están diciendo, también a mí me impactó muchísimo el capítulo de los gemelos, ¿no? O sea, que tenían totalmente su mundo, porque lo que están diciendo ahorita, que estamos tratando como de homologar todo el pensamiento, toda la identidad a lo que convencionalmente nosotros sabemos que se comporta la gente, ¿no? Que estos gemelos, ellos dos estaban como felices y siendo felices, como comiéndose números primos, ¿no? Entonces también está bárbaro y también digo, tal vez hay como un pensamiento que nosotros ni siquiera tenemos noción de cómo es, o sea, es un mundo que no estamos viendo porque también nuestra educación o pues la convención, ¿no? Está a llevarnos a una forma de pensar. Entonces, ver diferentes formas de pensar, actuar en sociedad, es como que no, esa es la patología.
Entonces, Sachs como que no se clavó en eso, fue de que vamos a demostrar nada más esto, ¿no? O sea, esta parte es lo que está ocurriendo, pero pues realmente son mundos que no conocemos. Y en ese entonces, el libro se publicó en el 85 y estuve viendo la primera edición. Es algo que dices, bueno, en el 85, ahorita ya tenemos un poquito más de apertura, ¿no? Por ejemplo, con los niños Asperger, con autismo, todo eso, ya hay más apertura socialmente como para tratar esos temas, ¿no? De que dices, no, pues si tú ves estas señales en un niño, ya no regañes, ¿no? Pregunta por qué o acércate de esta manera o que aprendan de diferentes formas. En ese entonces, obviamente, no. Y ahorita como que estamos ya un poquito avanzados, pero también digo, ¿cuánto no nos falta para llegar también a ese grado de comprensión de decir, bueno, o sea, si ellos hablan en números primos, en este caso, ¿no? De los gemelos, es totalmente normal y es algo que ahorita en nuestros tiempos no estamos entendiendo, pero pues quién sabe, ¿no? En unos 20, 50 años haya como mayor entendimiento y podamos como ver eso como lo normal, ¿no? O solo otro modo de pensar, ¿no? Otra similitud, no sé, o sea, como otra forma de la gente. Bueno, es interesante eso que dice, sobre todo a mí la particularidad que me da con las matemáticas, que lo vimos con la Batut, que en estos físicos que llegan a lugares donde la razón deja de tener sentido, ¿no? Y llegan a volverse unos completos locos, ¿no? No recuerdo muy bien von Neumann, que es el que cita la Batut, que ven a través de la ciencia y a través de las matemáticas la trascendencia. Estos muchachos, estos gemelos, tenían unas reflexiones profundísimas solamente con números primos, ¿no? Es muy interesante eso, y Sí, ver o sea, el lenguaje matemático, perdón, Caro. no, exacto, o sea, que solo estamos viendo ahorita, por ejemplo, un caso en un lenguaje que es el matemático. Tú no sabes el artístico, el musical, el visual, el sensorial, olfatos, o sea, hay como 1000 lenguajes que pues, desconocemos muchísimo. Entonces sí va a ser bien interesante en un futuro si llegamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto también. Si sobrevivimos, primero Dios. Sí, primero Dios. Ver, ¿quieres? Perdón, que antes hago un paréntesis, como ya vamos llegando a la hora, hacer el que tenga algo que decir, vayamos y si podemos ser breves, mejor, ¿no? Perdón, Fer. Gracias. Y hablando de cómo los gemelos que interpretaban todo a partir de los números, se le daban otro sentido a los números, pues uno de los últimos casos de ese chavo que dibujaba, ¿no? Que dibujaba un pez, que le daba otro sentido al pez, le daba características humanas, es decir, no solamente lo copiaba, sino reinterpretaba o interpretaba dependiendo pues, de su condición. Le daba otro sentido a la canoa, al pez, y creo que y creo que en muchos de los casos viene esta reinterpretación de lo que no sé si llamarlo la realidad, pero bueno, por una forma de decirlo, no hay una reinterpretación de la realidad a partir de las condiciones que se ven. Entonces, otra vez viene la reflexión, pues, ¿cuántas realidades estarán viviendo o estaremos a partir de esas reinterpretaciones, ¿no? Y creo que a mí me movió mucho este caso, que al final de cuentas, y la reflexión que hace Sachs sobre este chico híjole, es súper hábil para dibujar plantas, súper hábil para dibujar, pues yo creo que estaría muy bien de un trabajo de ilustrador, ¿no? Sí. ¿Quién se va a fijar en él? Y híjole, dijo, no sé si es cierto, ¿quién se va a fijar en él para darle un trabajo de este tipo, ¿no? Y yo me quedaría con eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Francisco, ¿quieres compartirnos? Si muy podemos ser breve. Muy breve. Si a alguien le gustó eso, igual y hay un buen amigo mexicano que tiene un par de libros similares. Bueno, aquí los tengo. A ver, comparte. ¿Cómo se llama? ¿El breve diccionario clínico del alma? Sí, es Jesús Ramírez Bermúdez. Él es hijo bueno, acaba de fallecer su papá, era José Agustín. Tiene estos dos libros, son la verdad es que pues, muy similares al de Sachs. ¿Es hijo de José Agustín, el de la tumba?
Sí, bueno, ajá. Digo, Ah, mira, falleció hace. sí, nada. Hay otro que se llama para amnesias, me parece. Uf, Y son muy similares. Se los recomiendo. gracias, No, Francisco. No, bueno, me acabas de explotar la cabeza, ¿eh? Manden la info al WhatsApp, ¿no? Ya para tener la referencia, sería padrísimo. Sí, me emocioné. No sé quién quiera, se guardaba algo, yo nada más quería hacer una pequeña reflexión final y leerles el poema que de hecho nos comparte Sachs al final del libro, que es de W. Shad, que es Meditación 17, ¿no? Que dice, ningún hombre es una isla entera por sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Eh, Ahí seguramente les recuerda el título del libro de por quién doblan las campanas. Creo que podemos ir cerrando esta reflexión final con eso, ¿no? Esa unidad trascendente que tenemos todos, que nos une, llevándolo a lo prosaico y que nos entendamos todos, el hilo rojo que nos une, creo que es fundamental tener esa sensibilidad y tener en cuenta que no todos somos una isla, ¿no? Todos somos parte de ese continente y cuando una persona sufre, todos sufrimos, ¿no? Creo que eso es lo que creo que Sachs nos quiere dar a entender con todos estos temas y no necesariamente, creo que, y esto ya va, creo que es un comentario mío, no necesariamente una enfermedad es una característica, ¿no? Yo lo dejo ahí botando el balón y como reflexión final y nada, si quieren nos tomamos ahí la foto para que hagamos contenido. Y si quieren compartir el libro, a ver, yo voy a poner la portada. Y a ver, ahí está. 1, 2, 3. Y nada, chicos, muchas gracias. Y ahí les vuelvo a enviar la información del libro que vamos a leer para octubre. Esperemos que esté bueno. Y nada, buenas noches, un abrazo. Besos a todos. Buenas noches a todos, bye. Noches, Bye. gente, bye. Bye. Gracias, hasta luego.